Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Química en Píldoras. El día de hoy traemos un episodio acerca de un fenómeno de superficie aplicado al diseño de nanopartículas farmacéuticas. El caso es real, acerca de un laboratorio desarrolla una formulación de fenofibrato, que es un fármaco con muy baja solubilidad en agua que limita su biodisponibilidad. Para resolverlo, ellos deciden fabricar nanopartículas, cuyo dato de densidad es de 1.2 gramos por centímetro cúbico. Comparamos dos formulaciones, la convencional con un radio de partículas de 8 micrómetros y la nanoformulación con un radio de apenas 0.2 micrómetros. Nuestra pregunta central será, ¿cómo es que se relaciona esta reducción de tamaño con el aumento de superficie específica y, finalmente, con la velocidad de disolución? Antes de calcular, vamos con la teoría, así que Sandra, adelante. Ahora vamos con la primera parte de la teoría, empezando por un concepto clave, la superficie específica, que se define como el área superficial total de un sólido dividida entre su masa. Cuando reducimos el tamaño de una partícula sin cambiar la cantidad total de sólido, su volumen y su masa se mantienen igual, pero su área superficial aumenta de forma dramática. Esto ocurre porque al fragmentar una partícula grande en muchas partículas pequeñas, se genera mucha más superficie expuesta por cada gramo de material, tal como explica Cinco en su libro de Físico-Química Farmacéutica. Para partículas esféricas, esta relación se calcula con la siguiente forma: SW igual a 3 entre ρ por R, donde SW es la superficie específica en centímetros al cuadrado por gramo, ρ es la densidad del sólido en gramos por centímetro cúbico y R es el radio de la partícula en centímetros. Según 5, dado que SW es inversamente proporcional al radio, mientras más pequeña sea su partícula, mayor será su superficie específica. Con esto claro, veamos por qué esto importa tanto en el campo farmacéutico. Vamos culminando con la teoría. Tenemos que esta superficie está directamente conectada con qué tan rápido se disuelve un fármaco. Esto es lo que va a describir la ecuación de Noyes y Wien, la que está formulada desde los principios del siglo pasado y actualmente también sigue vigente. Estos son los que establecen que la velocidad de disolución es directamente proporcional a la del área superficial del sólido que está expuesta al medio, tal como lo resumen Esquino y también Malek-Isaac y colaboradores en su revisión sobre la nanonización de fármacos. Esto especialmente es crítico para el fenofibrato, el cual es el fármaco que estamos revisando en nuestro caso. Este fármaco es de clase número 2, el cual es según el sistema de clasificación de biofarmacéutica, diciéndonos que esto es muy poco soluble en agua y su absorción es limitada justamente por su baja velocidad de disolución, no por problemas de permeabilidad. Entonces, dando un ejemplo, que si aumentamos la superficie específica, reduciendo el tamaño de la partícula hasta llegar a una escala nanométrica, también vamos a tener que aumentamos la velocidad de disolución y con ella la biodisponibilidad oral del fármaco. Bien, con los datos que ya tenemos, calculemos la superficie específica de cada formulación, usando la fórmula que acabamos de ver. SW es igual a 3 sobre P por R. Para la convencional convertiremos el radio de 8 micrómetros a 8 por 10 a la menos 4 centímetros. Entonces el SW sería 3 sobre 1.20 por 8 por 10 a la menos 4. Y esto sería igual a 3 sobre 9 por 6 por 10 a la menos 4, dándonos un total de 3.125 centímetros cuadrados sobre gramo. Para la nanoformulación, convertiremos el radio de 0,20 micrómetros a 2 por 10 a la menos 5 centímetros. La diferencia es enorme, de 3.125 a 125.000 centímetros cuadrados por gramo, solo por reducir el tamaño de la partícula sin cambiar nada más en la formulación. Vamos a ver exactamente cuántas veces aumentó este valor. Le paso la posta al siguiente integrante. Exacto. Para saber cuántas veces aumenta el área específica, dividimos los dos resultados, 125.000 entre 3.125, que es igual a 40. El área específica aumenta 40 veces. Este resultado tiene una lectura interesante,
coincide exactamente con la razón entre los radios, que es 8 entre 0.20, lo cual es también 40. Eso no es casualidad. En la fórmula, el área superficial es igual a 3 entre la densidad por el radio. El área específica es inversamente proporcional al radio y la densidad se mantiene constante en ambas formulaciones. Entonces, cualquier factor por el que se reduzca el radio se traduce en la misma proporción en un aumento del área específica. Con este número confirmado, veamos qué significa para la velocidad de disolución. Para ello, le paso la posta a mi compañera Mac. Buena base. Según la ecuación de Noyes y Whitney, retomada por 5 y Malakeh-Disa y colaboradores, la velocidad de disolución es directamente proporcional al área superficial del sólido en el medio. Como no tenemos valores ni del coeficiente de difusión ni de la solubilidad, en vez de realizar un cálculo, nosotros vamos a analizar de forma descriptiva. Si el área específica aumentó 40 veces, como acabamos de ver, la velocidad de disolución de la nanoformulación también debería aumentar en un orden de magnitud comparable. Es decir, el fármaco se disolverá de una forma mucho más rápida que la formulación convencional. En efecto, este efecto no es solo teórico. IG y colaboradores lo comprobaron con el fenofibrato, ya que al reducir el tamaño de la partícula de 80.000 a 460 nanómetros, la disolución in vitro pasó de 8,5 a 74% en el mismo tiempo, y tanto la biodisponibilidad oral en el modelo animal aumentó 5 veces frente al fármaco sin nanonizar. Por eso, los medicamentos nanométricos presentan mayor biodisponibilidad. Más superficie de contacto con el medio significa más fármaco disuelto por unidad de tiempo. Y esta tendencia se ve todavía más clara en un gráfico que mi compañera Melanie Miranda Auriol les va a mostrar. Exacto. Para verlo en práctica construimos la tabla de radio versus el área específica calculada con la misma fórmula. Superficie específica es igual a 3 sobre densidad del sólido por el radio de la partícula. Como podemos observar, ya hemos pasado nuestros datos a la siguiente tablita. Ahora, hemos graficado, tenemos el gráfico 1 y el gráfico 2. Al graficar el gráfico 1, donde hemos colocado el radio en el eje X y el área específica en el eje Y, no obtenemos una línea recta como se puede observar, sino es una curva que cae muy rápido al inicio y luego se aplana. Esta es una relación inversamente proporcional. Esto confirma que si graficamos 1 sobre r en el eje X, como en nuestro segundo gráfico, ahí sí obtenemos una recta que pasa por el origen con una pendiente que es igual a 3 sobre la densidad, es decir, 2.5. La curva muestra que los mayores saltos en área específica ocurren justo en el rango micrométrico y nanométrico, justo donde nuestra nanoformulación es de 0.20 micrómetros, lo que confirma visualmente por qué se disuelve más rápido. Ahora, con nuestros cálculos resueltos, vamos a ver los riesgos de esta tecnología y pasamos a los enormes beneficios de reducir el tamaño de partícula, pero esto no es así de gratis. Mientras más pequeña es una partícula, mayor es su energía superficial, y eso genera un problema termodinámico. Un sistema de alta energía superficial es inherentemente inestable. Las partículas tienden a agregarse o crecer para reducir esa energía, y un fenómeno conocido como maduración o de Ostwald, que Wang y colaboradores describen en su revisión sobre la estabilidad de nanosuspensiones, donde las partículas más grandes crecen a costa de la redisolución de las más pequeñas. Esto significa que una nanosuspensión, si no está bien estabilizada, puede perder con el tiempo la ventaja que buscamos. En el área específica cae y la velocidad de disolución vuelve a bajar. Por eso estas formulaciones necesitan estabilizantes por repulsión electrostática o estérica que evitan que las partículas se junten. Con todos los cálculos y riesgos sobre la mesa, cerramos el caso y le paso la posta a Marcelo. Y para cerrar, en este caso, reducir el radio de partícula de 8 a 0.20 micrómetros multiplicó por 40 la superficie específica y con ello la velocidad de disolución estimada. Un efecto respaldado también por la evidencia experimental real, como el estudio de fenofibrato que hemos revisado. Por ese mismo cambio de escala, también se exige un control riguroso de la estabilidad coloidal durante toda la vida útil del producto. No solo basta con nanonizar,
sino que también hay que mantener esa nanopartícula estable durante el tiempo. Este caso nos deja una idea central, que la fisicoquímica de superficies no es solo un tema abstracto, sino que es la base de por qué ciertas tecnologías farmacéuticas funcionan y otras llegan a fallar en el camino. Y bueno, les dejamos las referencias completas en la descripción y muchas gracias por vernos.